8:41, el alcalde Galán acaba de entregar la lista de las obras en Bogotá y en la región Bogotá-Cundinamarca, las obras que están en riesgo producto de la resolución que firmó la saliente ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammed. Señor alcalde Galán, buenos días, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes que nos acompañan en esta mañana. Alcalde, gracias. Quisiera preguntarle, con esta resolución, en la práctica, alcalde, que usted estaba pues molesto esta mañana respondiéndole muy vehementemente al presidente Petro, ¿qué es lo que se arriesga, señor alcalde? Bueno, primero, Néstor, la resolución no ha sido expedida, fue publicada para comentarios como establece la ley que los actos administrativos de carácter general deben ser publicados. No ha sido expedida todavía, pero la construcción de esa resolución viola la ley, viola la Constitución, viola el propio plan de desarrollo del presidente Petro. En su plan de desarrollo, él en un artículo facultó a la generación de estos lineamientos de ordenamiento ambiental para la sabana, pero dice también en la ficha del plan de desarrollo que esto tiene que hacerse en coordinación con las autoridades locales y respetando la autonomía territorial. No lo hicieron así. Nos están presentando la consulta legal obligatoria de cualquier acto administrativo general como una gran consulta para que la ciudadanía participe. Entonces, este proyecto hoy ya viola la ley, la Constitución, viola además el acuerdo de Escazú, que obliga a la transparencia en la información. Mire, esto nos tocó presentar una tutela para que nos dieran información y finalmente publicaron el pasado 28 de febrero los mapas porque no nos habían entregado la información. No es cierto que nos hayan participado de esto. Ahora, entonces, este proyecto, como fue construido, es ilegal. Nosotros estamos de acuerdo en trabajar conjuntamente de manera coordinada en proteger el agua, en proteger los elementos estratégicos en términos de garantía hídrica para Bogotá. Estamos totalmente de acuerdo, pero tiene que hacerse de manera coordinada y no impuesta como lo quiere hacer la nación. Ahora, ¿qué proyectos se ven afectados? Ya ustedes tal vez hablaron de algunos, pero yo quiero hablar de otra cosa, Néstor, adicional a los proyectos como pues la ALO Sur, Centro, Norte, la calle 63, la autopista Norte, la Petar-Canoas. Quiero hablar de un tema clave y es la ciudadanía. Aquí estamos hablando de 138 barrios que quedan en una zona que si esa resolución es expedida, se vuelven humedales, es que eso, se vuelven estructura ecológica principal de Bogotá. De eso le quería preguntar a través de un ejemplo, porque usted ha presentado esta mañana una lista realmente larga de obras afectadas en caso de que se aplicara esta resolución. Y menciona allí línea 1 del Metro de Bogotá, línea 2, ALO, calle 80, Aeropuerto El Dorado, avenida Subacota, Regiotram, calle 80, autopista Norte, carrera séptima. ¿De qué manera estas obras, alcalde, serían tocadas si entra en vigencia la resolución de la ministra Mohammed? Pues a ver, Néstor, la línea 1 ha avanzado ya mucho y yo creo que no tienen cómo ni siquiera con esta figura pararla. Ahora, sí, el patio taller queda en una zona que ahora está categorizada, si es que es expedida la resolución, como humedal, lo cual implica, según esta resolución, si es expedida, que debe propenderse por su restauración. Entonces, eso deja, digamos, nuevos proyectos como la línea 2 del metro, el patio taller queda en Suba, queda en zona de humedal, entonces implicaría que no podría haber un nuevo desarrollo, una nueva construcción allí y podría impedir que se avance en esa línea 2 del metro. ¿Y sin patio taller no hay líneas del metro? ¿Perdón? ¿Sin patio taller no habría líneas del metro? No hay línea. ¿Dónde lleva usted los trenes? Acuérdese que el patio taller del metro es donde van a estar los 30 trenes, donde van a hacérsele mantenimiento a los trenes, donde van a dormir los trenes, en fin. Eso es un elemento fundamental de una línea de metro, es el patio taller. Pues sin eso no hay línea de metro. Pero adicional a esos proyectos, Néstor, como usted los mencionó, que quedan en el limbo, porque ya no queda claro, y uno de los problemas de esta resolución es que no define muchas cosas. Dice, esto es humedal, se debe propender por su restauración, y no define quién dice qué y cuándo. No quedan las reglas claras, entonces queda todo en el limbo. Ahora, a mí me preocupa también el tema de los barrios. Estamos hablando de 138 barrios ya legalizados, donde vive gente. Yo me pregunto, el habitante de un barrio de estos que tiene su vivienda, que la compró o la está comprando, por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene que su vivienda quede ahora en una zona si esto es expedido de humedad? O sea, ¿qué tan fácil va a ser vender eso? Difícil. ¿Qué zonas, si quiere ¿qué zonas, echar alcalde, plancha están para en hacer un esto? segundo piso. Alcalde, perdóneme, ¿qué proyectos de habitación, de vivienda, tendrían que tumbarse si llegara a quedar en firme esta resolución? Acaba Pues de decir no queda 138 barrios. Son 138 barrios que quedarían ahora en zona de humedal y quedan en el limbo. No dice ahí que haya que tumbarse, pero tampoco dice
dice algo distinto a que debe propenderse por su restauración como humedal. Entonces estamos hablando de proyectos, digamos, en Bosa, en Kennedy, en Fontibón, en Engativá, barrios como La Magdalena, como Tibabuyes Occidental, como Villa Alsacia, como El Tintal, como Potosí, como Granada, en fin, 138 barrios. Estamos hablando, por ejemplo, que ahí viven cerca de 600.000 personas. Si uno suma las viviendas que ya existen, ya están habitadas, las recientemente entregadas, y también estamos hablando de 120.000 viviendas que están en proceso, bien sea porque ya están licenciadas y está el urbanismo avanzado y se avanza en la construcción, o ya están a punto de entregarse 120.000 adicionales que quedan en estos predios. Entonces, ¿qué pasa con esas viviendas? ¿Quedan en el limbo? Entonces, mira, no quedan en el limbo. Sí, es que no saben lo que están expidiendo, no tienen en cuenta que esa resolución deja todo en el limbo. Pero Entonces, ¿qué quiere decir para estos efectos, alcalde, que esas viviendas o esos barrios están en el limbo? Pues, Néstor, para mí, ¿qué quiere decir que quedan en el limbo? Que, por ejemplo, una vivienda en un predio, en un barrio de estos, si hoy sale expedida esa resolución, pues el 14 de marzo, como está contemplado, queda en los mapas, en las cartografías de obligatoria inclusión en el POT de Bogotá, esa zona donde está esa casa como un humedal. Y como tal, dice la resolución, debe trabajarse en su restauración. Entonces, yo me pregunto, ¿qué puede hacerse en ese predio? ¿Hay que tumbarlo o hay que mantenerlo? ¿Se puede mantener? Si se mantiene, pueden cambiarlo, por ejemplo, para construir ya no una casa de un piso, sino una casa de 2 pisos. Todo eso queda, digamos, en incertidumbre. No hay reglas claras. Si yo tuviese planes de comprar una vivienda en una de estas zonas, en uno de estos barrios, pues en este momento se cae en cualquier negocio o cualquier posibilidad de que aparezca un comprador, un interesado para ello. Claro, porque queda en el limbo, porque es muy difícil con una incertidumbre jurídica saber yo qué estoy comprando, qué voy a poder hacer ahí o no. Es muy difícil, y estamos hablando de predios que están legalizados, barrios legalizados. Pero además de esto, otros proyectos claves son, por ejemplo, la Subacota, Néstor, queda en estos predios que están, digamos, alrededor del río Bogotá. Queda, obviamente, queda el puente de Tibanica, que conecta la ciudad de Cali con Suacha, Ciudad Verde, queda en entredicho, queda en el limbo. La autopista norte también, el proyecto que está contemplado para autopista norte, lo van a negar, van a bloquear a Bogotá de esa forma. A mí me parece que esto es muy responsable. Alcalde, explíquele un poquito, por favor, a los oyentes sobre la autopista y norte, que este es el gran dolor de cabeza en la movilidad de Bogotá. ¿De qué manera serían afectados por cuenta de esta decisión de la ministra? La autopista norte tiene un proyecto ya que es de la ANI, no es de Bogotá, es de la ANI, donde Bogotá ha participado con conceptos para garantizar que la autopista se pueda ampliar. Estamos hablando más o menos de las 195, 200 a la 245. Es la entrada principal a Bogotá por el norte. Ese proyecto lo está esperando Bogotá hace décadas, tal vez. El proyecto, digamos, está en proceso, se negó una primera licencia ambiental, está en proceso la segunda, pero después de que se radicaron los documentos para la segunda, se expide esta resolución que incluye predios adicionales a los que ya estaban contemplados como humedal a zonas que son humedal. Entonces, eso va a poner requisitos adicionales, va a poner eventualmente trámites adicionales, va a poner condiciones adicionales para que se pueda hacer este proyecto y seguramente lo va a frenar para que no se pueda avanzar. Entonces, eso, digamos, también pone en el limbo ese proyecto. Otro tema que le quiero mencionar que queda ahí, que tal vez ellos no saben lo que están haciendo, la verdad. Porque dice, los embalses de San Rafael, Chisacá, La Regadera y Chuza, los embalses que fueron construidos por la empresa de Acueducto de Bogotá, son embalses, son construidos, no son lagunas naturales, son construidos. Los determina como humedales a partir de ahora. Entonces yo me pregunto, ¿qué implica eso en términos de la utilización que hacemos de esos ahora humedales, si es que se expedía la resolución, para abastecernos de agua? Chuza, entonces, por ejemplo, sería catalogado como un humedal, por ejemplo. Como un humedal, exactamente. Y Chuza, pues ustedes lo han visitado, eso fue construido en la presa de Golillas, eso se hizo por parte de la empresa de Acueducto de Bogotá. Entonces, eso pone en duda. Ahora, nos dirá Néstor que es que nosotros nos estamos oponiendo a proteger el agua. Yo ya he visto al presidente decir eso. Falso, no es cierto. Está escribiendo esta mañana en Twitter eso, diciendo que esta es una batalla por el agua y por la supervivencia de Bogotá. No es cierto. Primero, debemos decir que parte del problema del agua que tenemos hoy en Bogotá es producto de que en el gobierno del presidente Petro se retiró el estudio de alternativas ambientales del sistema Chingaza 2 y no se planteó una alternativa. No se dijo, sí, se retira y es que lo retiramos porque vamos a hacer esto otro. No hicieron nada.
Y eso fue un error garrafal, retirarlo sin plantear alternativas. Eso es parte del problema que tenemos. Segundo, nosotros estamos haciendo la inversión en términos ambientales más ambiciosa que ha tenido Bogotá en décadas. Por ejemplo, la reserva Thomas van der Hamen es una reserva de 1.395 hectáreas más o menos. Esa reserva apenas tenía como 50 hectáreas restauradas cuando llegamos. Después de 13 años de haber sido declarada, tenía apenas 3% restaurado, no más. O sea, mucho hablar, mucho discurso, mucha palabrería y pocos hechos. Nosotros llegamos, sacamos adelante un mecanismo que va a permitir, y ya tenemos ofertadas 184 hectáreas, es más de 3 veces lo que se había restaurado en el pasado, para restauración. Las tenemos ya ofertadas, estamos en el trámite para que esos propietarios puedan entregarnos esos predios, les damos a cambio que puedan construir en otras zonas de Bogotá que ya son, digamos, zonas construidas, que puedan tener más edificabilidad, y así podemos restaurar. Eso no lo había hecho ningún otro gobierno. Los cerros orientales, vamos a restaurar 1.300 hectáreas de cerros orientales. Eso no lo ha hecho ningún gobierno. Y es pensando en la calidad del aire, reducción de riesgo de incendios y garantía de agua. Y finalmente, nosotros empujamos y vamos a financiar parte del proyecto del Fondo Verde de Clima, que va a intervenir en la conservación de 170.000 hectáreas estratégicas para la seguridad hídrica de Bogotá. Estamos hablando del páramo de Sumapaz, del páramo de Chingaza, de la cuenca alta del río Bogotá. O sea, estamos haciendo lo más ambicioso que se ha hecho en términos de proyectos que permitan garantizar seguridad hídrica. No discursos, no papeles, no cuentos echados en medios, no, es hechos lo que estamos logrando, y eso es lo que va a permitir que Bogotá tenga agua, no tanto discurso. Alcalde, hablando de energía, hablando de luz, hay 2 proyectos que están en el limbo por cuenta de licencias ambientales y que son fundamentales para que no se apague la sabana de Bogotá en los próximos años. El Grupo de Energía de Bogotá, por ejemplo, dice que si estos 2 proyectos, Sogamoso y Norte, no entran en 2026, podríamos estar en un riesgo inminente de racionamiento de luz en Bogotá. ¿Esta resolución afecta también esos proyectos? Ricardo, efectivamente la resolución, lo que hemos visto es que algunos de los predios que tendrán una protección distinta se traslapan con los corredores por donde deben pasar las líneas de transmisión Sogamoso y Norte, que están en construcción en la sabana de Bogotá. Esos proyectos tienen un avance, si mal no recuerdo, como de 46% el uno y de 60% el otro. Esos iniciaron hace más de 10 años. Y esos son necesarios para que Bogotá pueda abastecer de energía a la región, Bogotá y la región. Ahora, al traslaparse puede generar obviamente dificultades para que sigan avanzando estos proyectos adicionales a las que ya teníamos. Ya teníamos dificultades. Con la ministra y con el presidente hablamos de este tema hace unos meses y les dijimos, es fundamental avanzar en esto porque si estamos hablando de transición energética, si queremos reducir la dependencia en hidrocarburos, como dice el presidente, tenemos que traer energía eléctrica a Bogotá, generarla, y la vamos a generar con comunidades energéticas en las cuales ya estamos avanzando, pero sobre todo traerla. Y traerla requiere de que esas redes de transmisión terminen su construcción. Y con esto se ponen más trabas en ese proceso. Y además, una contradicción fundamental, Ricardo, es que esta demora en que estas redes de transmisión terminen su construcción y entren en operación, lleva a que, por ejemplo, una termoeléctrica como Termosipa, que contamina el equivalente a lo que contamina la mitad del parque automotor de Bogotá, hoy esté operando en full capacidad. Eso es como viajar además como un carro sin llanta de repuesto por carretera, básicamente, porque si llega a fallar esa termoeléctrica, tendríamos riesgos de abastecimiento en Bogotá, racionamiento muy pronto, seguramente. Pero mientras tanto las tenemos operando y contaminando brutalmente. Entonces el discurso ambiental de transición energética se cae de su peso si no avanzamos en esas redes de transmisión. Tenemos que avanzar en ellas y esta resolución pone nuevas trabas para que se pueda avanzar en esas redes. Sí. Alcalde, muchos oyentes están inquietos pues con lo que usted nos acaba de decir, que 138 barrios quedarían convertidos en humedal y por lo tanto en el limbo. Y ellos dicen, ¿dónde puedo consultar si mi casa va a acabar convertida pues en un barrio de humedal? Pues Felipe, efectivamente, como usted lo dice, es la interpretación nuestra, quedan esos barrios en el limbo. Queda falta de claridad qué implicaciones tiene reales para ese barrio que ahora su predio quede en un humedal que hace parte de la estructura ecológica principal de Bogotá. Entonces queda en el limbo. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es que vamos a poner en operación esta misma semana una aplicación en la alcaldía para que la gente pueda entrar
poner su dirección y le decimos si su predio quedó o no quedó dentro de estas zonas que están contempladas en el borrador de resolución. Y vamos, digamos, a trabajar para explicarle lo que dice la resolución sobre esos predios hoy, que es poco, es lo que les digo a ustedes, y un poco lo que queda en incertidumbre para que la ciudadanía lo sepa. Yo sí creo que la ciudadanía debería de estos barrios reaccionar. Un caso que les menciono, hay un plan parcial que se llama el Edén, el Descanso, es un plan parcial en Bosa que tiene que ver precisamente con lo relativo, por ejemplo, al cumplimiento de una decisión judicial para el Cabildo Muisca de Bosa. Hay una orden del Consejo de Estado y esta decisión de esta resolución, si es expedida, afectaría 123 predios en zona urbana y 7 hectáreas de zona urbana y 150 hectáreas en zona rural, donde no podríamos avanzar en el cumplimiento para esa población indígena del Cabildo Muisca de Bosa. Entonces, es solamente un ejemplo de afectación particular a una población. Queda en el limbo. Yo sí les digo a través de sus micrófonos a esa población, ese plan parcial queda en el limbo. No podemos seguir avanzando con él con la incertidumbre que genera esta resolución. Por eso pedimos, y eso es con lo que debo arrancar de pronto esta entrevista, Néstor, y es yo sí pido que retiren ese proyecto de resolución de la publicación, que iniciemos de nuevo, que trabajemos conjuntamente, que lo hagamos como dice la ley y como dice la Constitución, de manera coordinada, y que se respete la autonomía territorial y que no nos impongan esta decisión sin la debida coordinación y participación ciudadana. Alcalde, por lo que está escribiendo el presidente Petro esta mañana, parece poco probable que el gobierno tenga intención de echar para atrás esta resolución, la verdad. Pues yo creo que el presidente no está bien informado, la verdad, porque el presidente presentó ayer como una gran consulta el proceso de publicar, como cualquier acto administrativo de carácter general, esta resolución. Eso no es un proceso participativo de consulta para un tema ambiental. Eso es simplemente lo que cualquier acto administrativo debe cumplir. Entonces, él tal vez no está informado de eso, no está informado de que no hubo la participación adecuada ni la coordinación adecuada. Entonces, yo sí le invito a que revise el proceso y se dará cuenta que aquí con este proceso están violando su propio plan de desarrollo y cometiendo un atropello que no cumple los objetivos que tienen, creo yo, y sí afecta a una cantidad de habitantes de Bogotá y de la región por cuenta de poner en entredicho sus derechos. Entonces yo os invito al presidente que echen para atrás esto y construyamos colectivamente este proceso. Porque además, digamos, tienen que tener en cuenta que las determinantes ambientales que tienen implicación, primero tienen la facultad de expedirlas, eso no lo cuestionamos, pero ya lo ha dicho la Corte, lo dice la ley, tienen que hacerlo, ejercer esas facultades en coordinación con entes territoriales y respetando autonomía territorial. Sí, y eso no se ha cumplido acá. Sí, alcalde Galán, una última pregunta. Si esa petición suya de reversar, de echar para atrás esta resolución no pasa y la próxima semana ya queda oficializada, ¿quién es el árbitro aquí? Porque el presidente Petro dice la alcaldía o el alcalde Galán no es dueño, o Bogotá no es dueña de la sabana de Bogotá, pero tampoco lo es el gobierno nacional. ¿Quién es el árbitro para solucionar y para ponerle punto final a la incertidumbre de esas 120.000 personas o más que están esperando que les resuelvan y le digan qué va a pasar con sus predios? Si aún con la advertencia que estamos haciendo, que creo que tendría implicaciones legales para quien firme esa resolución, avanzan con ella y la expiden, tendremos que, digamos, tenemos el análisis de varias alternativas. Ya presentamos una tutela para pedir información en el proceso de construcción de este acto administrativo, porque no nos estaban entregando la información, lo cual prueba que fue construido sin cumplir la ley. Nos tocó presentar una tutela y aún así no nos entregaron la información. Entonces nos tocaría explorar otra tutela, nos tocaría explorar una acción popular en defensa de los derechos colectivos y nos tocaría también alertar al Consejo de Estado sobre cómo esta resolución podría significar un fraude a resolución judicial. ¿Por qué? Porque puede impedir que se avance en el cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado. El Consejo de Estado ordena avanzar en la Petarca Noas. Y esta resolución afecta a predios donde sería construida la Petarca Noas y los convierte en humedal. Entonces, impide ciertos desarrollos allí. Entonces, esos serán los caminos que tendremos. Y yo les menciono una cosa final. Sí, señor. El gobierno no nos puede decir que esta consulta que abren obligatoria de ley para un acto administrativo de carácter general es una gran consulta de participación ciudadana ni de coordinación con autoridades locales. Tan no es así que hubo un decreto que fue expedido el año pasado con el mismo sustento, donde se presentaron 400 comentarios
y ninguno tuvo incidencia, no tuvieron en cuenta absolutamente nada de lo que comentó la gente. Entonces, eso es prueba que este no es un momento de construcción del acto administrativo que permita una construcción colectiva y coordinada con entes territoriales. No es cierto, lo están haciendo en contravía de la ley. Yo le digo al presidente, estamos de acuerdo en proteger el agua. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y hagámoslo cumpliendo la ley. La ley, la Constitución, las sentencias de la Corte no son opcionales. No es si queremos cumplirlas y respetarlas, las cumplimos y las respetamos. No, son de obligatorio cumplimiento. Y se puede proteger el agua, se puede proteger la estructura ecológica principal respetando la ley. No, la ley no es un obstáculo para hacerlo. La ley es la que nos permite si la cumplimos. Entonces el llamado a la nación que le hago es no se pasen por la faja de la ley, no se pasen por la faja de la Constitución, construyamos colectivamente la defensa del agua en Bogotá y en la región de la Sabana de Bogotá sin incumplir la ley. Alcalde, me quedan en el tintero un par de preguntas sobre el Metro de Bogotá y sobre la empresa de teléfonos, pero será en otro momento porque tengo aquí en el estudio a la ministra Mohammad de Medio Ambiente, que también quiero escuchar sus opiniones, sus argumentos para emitir esta resolución. Así que del contraste saldrá, al final de cuentas, una conclusión para los oyentes. Le agradezco estos minutos, señor alcalde. Gracias, Néstor, usted a todo el equipo de Blue Radio. Un feliz día, 9 de la mañana, 2 minutos.